sabéis, mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Auténticos villanos, que sin embargo su vida se ha hecho famosa a través de novelas y del celuloide. ¿Quién nos recuerda la película El Padrino, basada en la novela de Mario Puzo? Son criminales y grandes bandas que dominan, por ejemplo, la trata de blancas y el tráfico de drogas a nivel mundial. Sin embargo, hay cierta admiración por cómo operan estas mafias que se puede ver a través, como he dicho, del cine o de series de televisión. Es un tema muy controvertido. Lo cierto es que la historia de la mafia es fascinante. Cómo nace en Italia y cómo otros grupos criminales intentan replicar lo que se consiguió en este país europeo desde hace 2 siglos. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Historia de la Mafia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Si no fuera por un tema de derechos, hoy arrancaría el programa con la música de la película El Padrino. Me imagino que casi todos ustedes la han visto. Las peripecias de la familia Corleone. Al mando de ellos, el padrino, Don Vito. Y cómo este personaje es capaz de huir de la miseria en Sicilia hasta convertirse en un gran capo en los Estados Unidos de América. Y tras él, el legado de sus hijos, porque la mafia es así. Lo que más tira, lo que jamás te traiciona, es la sangre. Y en esta película, y en todas las que están de moda ahora mismo, de diferentes mafias del mundo y diferentes grupos de crimen organizado, pues se da una imagen de estos sujetos a caballo entre crueles y malignos y una especie de Robin Hood. En la película El Padrino podemos ver cómo Vito Corleone ayuda a la gente humilde, como por ejemplo hizo Pablo Escobar aquí en Medellín, regalando casas a los pobres o haciendo campos de fútbol. Y el cine y las series de televisión, que son muy inteligentes, juegan a esas dos bandas para hacer que veamos este tipo de series y películas. Y yo no sé, y me gustaría que me dijerais lo que opináis de esto a través del numeral Misterio Caracol, ¿a qué obedece esta moda? El gran boom, por ejemplo, de la serie Narcos en todo el mundo y otras de mafiosos, Suburra, por ejemplo, que arrasan de audiencia. No sé si es que todo el mundo está harto ya de que el poder establecido también actúe de vez en cuando en plan mafioso. Os voy a comentar algo, por ejemplo, como europeo. Yo como europeo aquí en América Latina y en América en general me escandalizo de que las familias sigan teniendo el gran poder en este continente. Y me voy a ir al país más poderoso, los Estados Unidos de América. George Bush padre presidente, George Bush hijo presidente. Bill Clinton presidente, la esposa se presenta para ser también presidenta de los Estados Unidos de América. Y si vemos esto con normalidad, cuando la democracia se basa en que se pueda cambiar de poder para que nadie se aferre a él, pues no sé si es que la gente también está harta de esto, de todo este tipo de políticos convencionales y este tipo de series con mensaje de rebeldía, como por ejemplo sucede con La Casa de Papel, donde la premisa es
no vamos a hacerle daño a nadie, pero le vamos a robar al gobierno todo lo que podamos, y arrasan de audiencia. No sé si es por eso o es otra cosa. Me gustaría vuestra opinión. ¿Por qué pensáis que las series que nos hablan de mafiosos, estoy pensando en Los Soprano también, por ejemplo, que arrasó de audiencia, ¿por qué tienen tantísimo éxito? Porque yo diría, por aquellos años en los que sí investigué crímenes y crimen organizado, que realmente los mafiosos no son Robin Hood. Cosa distinta es que muchos clanes mafiosos efectivamente ayuden a los pobres. Pasó el año pasado en México, cuando el COVID y las famosas imágenes de cajas de diferentes carteles mexicanos dándole ayuda a los pobres. Desde mi punto de vista, cuando los carteles hacen eso, es una comida envenenada, en el sentido de que una vez que tú comes de la mano de cualquier clan mafioso, siempre le debes obediencia. Y de esta forma lo que hacen es controlar grandes territorios, como Pablo Escobar controló en la ciudad de Medellín grandes territorios dentro de la ciudad, en las zonas más pobres, donde contaba con todo el apoyo. Qué difícil es juzgar esto. Sí es cierto que hay una cierta imagen romántica, sobre todo por la película El Padrino, de este tipo de mafia, aunque claro, también hay que decir que la mafia italiana, la mafia siciliana, la Cosa Nostra, por ejemplo, tiene más de 3 siglos de historia. Las nuevas yo creo que pierden cada vez más ese halo de romanticismo y se meten cada vez más directa y puramente en el crimen. Aún así, y no sé por qué, este tipo de personajes llevados a la novela o al celuloide nos atraen. Quizás porque todos llevamos dentro un malo y no somos capaces de sacarlo. Llámalo malo, un rebelde, alguien que es capaz de burlarse de un sistema que muchas veces nos oprime injustamente. Creo que es todo un fenómeno sociológico y por eso escogí el tema de hoy: historia de la mafia. Y todos con un denominador común: gente que sale de la miseria y se aprovecha de la miseria para enfrentarse al sistema, para crear un estado paralelo. Cosa distinta es que ese estado paralelo tenga cualquier tinte real de justicia. Normalmente, esos estados paralelos controlados por grupos mafiosos no dejan de ser otro lugar opresor, otra forma de opresión, quizás más civilina, más escondida, más rebuscada que la que nos hacen muchas veces algunos estados. Aún así, os aseguro, no sé si la he visto 4 o 5 veces, algún día volveré a ver otra vez la película del Padrino, sobre todo la segunda parte, porque me fascina la historia de un señor que es capaz de luchar contra la miseria y contra las adversidades para darle de comer a sus hijos, aunque eso le lleve, por desgracia, a meterse en el camino del crimen. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un tema muy controvertido: los grupos criminales y mafiosos que han dominado y que dominan buena parte del mundo, creando incluso estados paralelos en diferentes partes
del planeta. Y si os gustan los temas de misterio, por cierto, tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. La semana pasada os prometí hacer un vídeo sobre un caso ovni que dejó un mensaje encriptado y ya lo tenéis ahí en Oculto tras la sombra. Qué difícil es juzgar a cualquier ser humano, porque yo creo que en el fondo todos somos a la vez ángeles y demonios. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, y las circunstancias que nos rodean pueden llegar realmente a transformarnos. ¿Qué opináis de todo esto? Y del boom que hay de series que tienen que ver con diferentes mafias del mundo, desde las latinoamericanas a las italianas. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Ruby Hernández, nuestra invitada de esta noche, y desde luego para todos los oyentes que nos escuchan en directo a través del dial de Caracol Radio, también a través de la aplicación de Caracol Radio para Android, también en la página de internet caracol.com.co, y también para todos aquellos que nos oyen en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio, en una lista de reproducción de Noche de Misterio, porque el misterio es cultura, Juanje, y hoy un periplo por la historia, por curiosidades de una temática bastante atrayente que creo que de alguna u otra manera nos pega a todos, como es todo este tema relacionado con las mafias. ¿Te has visto todas las series que te he dicho? ¿Has visto El Padrino? ¿Has visto Narcos? Tal. ¿Qué opinas y por qué crees que están tan de moda? Bueno, particularmente... Arrasan de audiencia, pero arrasan. Sí, no, es brutal, o sea, son imbatibles cuando las lanzan en cualquier plataforma o incluso cuando presentan esas películas por televisión. A mí particularmente, después de la trilogía del Padrino, en específico de la 1 y de la 2, para mí todo está muy por debajo de ese nivel. Una opinión muy personal, sí. Pero sin lugar a dudas sé que son series muy bien hechas, no me llaman mucho la atención, pero sí me gusta más verlo a modo de documental, cuando se trata la vida de un capo y se hace una investigación periodística, ahí sí me gusta. Cuando es en serie no me llama mucho la atención, y creo que la última película relacionada con el tema que vi fue American Made, precisamente la de Barry Seal, sí, con Tom Cruise, que esa película me pareció genial, pero en lo demás no he estado muy pendiente de ese tema, Juanje. ¿Y por qué crees que están tan de moda, Alejandro? Bueno, yo creo que, Juanje, son luces y sombras, es un poco lo que decía hace unos minutos. Yo creo que de alguna u otra manera todos nos sentimos atraídos por esa temática, personas que muchas veces, rugiendo de la miseria, llegan un momento, les da un vuelco la vida y comienzan a manejar tal cantidad de poder que incluso los alcanza a desbordar. Es incluso muy, muy humano el trasfondo también de las mafias y los capos. Sí, yo reconozco que me las he tragado todas, ¿eh? O sea, desde El Padrino he visto Narcos, me falta ver Los Soprano, que me han dicho que es buenísimo. Yo reconozco que las he visto casi todas. Narcos, por ejemplo, reconozco que me encantó, aunque entiendo que aquí en Colombia mucha gente se niega a verla, pues porque claro, a vosotros os toca mucho más de lleno. Yo como europeo, pues claro, cuando todo lo que pasaba aquí lo veíamos allá, lo veíamos ya como una especie de película de ciencia ficción, o sea, como un tipo era capaz de declararle la guerra al Estado, como fue, por ejemplo, Pablo Escobar. Bueno, y luego al final del programa hablaremos de los cárteles mexicanos de la droga, lo que pasó el año pasado con Ovidio Guzmán, con el hijo del Chapo Guzmán, fue una cosa desde mi punto de vista kafkiana. O sea, lo tengo detenido, pero me sacas un ejército y entonces no, te lo devuelvo porque, madre mía, o sea, es claro, o sea, es algo que a uno lo deja en shock. Pero bueno, ahí están las series que arrasan, el que le guste que la vea y el que no, obvio, pues que no las vea. Tampoco voy a recomendarle ninguna serie a absolutamente nadie, sino simplemente digo que yo las veo y algunas de ellas pues sí me han gustado mucho. Bueno, y para ilustrarnos también esta noche sobre el tema, tenemos una invitada que hacía mucho que no venía por aquí, por el programa, que es Ruby Hernández, historiadora. Ruby, amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, qué interesante el tema de hoy, qué interesante sentarse a discutir un poco sobre todo lo que estás diciendo, que es de luces y sombras, es muy Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
aquello que puede llegar a ser posible, ¿no? Entonces, por eso se hace tan fascinante. Yo creo que parte de lo que describes y de lo que dices se resume en que para personas que están aquí en Latinoamérica y bueno, en otras latitudes, que de pronto no tienen las oportunidades, que de pronto no tienen la opción para poder decir, bueno, yo estudio y muy seguramente voy a tener un trabajo estable, voy a tener dinero. Personas que seguramente ven el dinero como algo muy lejano, esta es una realidad en la que le dicen, esta es una manera en que lo puede conseguir rápido. De hecho, en Colombia se habló mucho tiempo de la cultura del dinero fácil y tal vez esa es la ambivalencia que tenemos con estas series y estas cosas, ¿no? Lo que tú decías es muy cierto. Atrae, queremos saber porque hace parte de nuestra realidad en muchas cosas, pero pues también habla de esa parte oscura que no queremos mostrarle a todo el mundo y que nos marcó durante mucho tiempo, que marcó la vida de muchos de nosotros durante mucho tiempo. Pero fíjate, y vamos a arrancar ahora después, vamos a arrancar por la mafia italiana, que es la clásica y que es la más antigua, ¿no? Y acabaremos en los cárteles de la droga latinoamericanos. Y fíjate lo que has dicho que me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo crimen se basa en que haya un pozo de miseria. Cuando hay un pozo de miseria dices, pues si lo que tengo que hacer es agarrar un fusil, pues agarro un fusil, pero no me muero de hambre. Ahora, te voy a contar un dato, por ejemplo, curioso. En enero de este año comenzó el macrojuicio más importante de la historia a la mafia, a la Nandreta. Luego vamos a hablar de esto. 355 enjuiciados, para ser exacto, el dato juraría que son, sí, aquí lo tengo, 900 testigos y 400 abogados. El juicio va a durar años, ¿vale? Uno de los detenidos y enjuiciados es el senador Giancarlo Pitelli, íntimo amigo de Silvio Berlusconi y ex senador por parte del partido Forza Italia. Este señor no se crió en la miseria. Para nada. Para absolutamente nada. Cuando el cártel de Cali aquí tenía comprado, por lo visto, hasta los ministros y el gobierno, a los que compró, no estaban en la miseria, para absolutamente nada. O sea, el tema de la mafia y el tema del crimen organizado es que, aunque su origen sí está en la miseria, pero luego los poderosos les llega el billete y son amigos de los mafiosos. Bueno, una foto, por ejemplo, del año, eso fue el año pasado, el vicepresidente del Comité Olímpico japonés se publicó una foto junto a un miembro de la Yakuza, que eso fue un escándalo en Japón que ni te cuento, y no ha quedado claro si parte de los contratos de las Olimpiadas quedaron en manos de la Yakuza japonesa. Ese señor tampoco venía de la miseria. Entonces, no sé si es que el poder corrompe hasta tal punto que ya llegándote el billete te da exactamente igual. Y es curioso esto. ¿Queréis opinar algo, Alejandro Bernal, Ruby? Sí, yo pienso que también apela a esos instintos del ser humano y el siempre, la ambición, ¿no? El siempre querer más. Finalmente la mafia se convierte en un mecanismo de ascenso social, estés donde estés, en el lugar en el que estés, igual siempre podrás tener más. Y no solamente dinero, porque la mafia en este sentido no es solamente del dinero y de la cantidad de divisas que mueven el mundo, sino también estamos hablando de lo poderoso que puedes llegar a ser y cómo el poder embriaga de cierta manera y pues te lleva a hacer, bueno, las atrocidades que podemos narrar en el programa de hoy. Bueno, perdona, ¿y cuánta gente presume de tener un amigo malote? Es que yo tengo un amigo malote y ya, ¿vale? Y así como que coges el tema y le quitas a eso hierro y no, yo es que tengo un amigo malote y ya está, pues es malote. Alejandro Bernal. Juanje, es que sin ir tan lejos hay que recordar el caso de Barry Seal, quien era piloto del cartel de Medellín, financiado por la CIA, y hay que recordar que cuando el señor fue asesinado, en su libreta personal se encontró el teléfono de George Bush padre. Correcto. O sea, estamos hablando de alguien que tenía esa esfera y esos alcances y alguien relacionado con los narcotraficantes. Bueno, que era el director de la CIA.
Exacto. Cuando era director de la CIA, George Bush padre. De esto hay una película, American Made. Tenéis un libro, se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, donde también comento cosas de estas, que es mi último libro. Y tenéis un podcast que se llama Historia secreta del narcotráfico. Lo podéis escuchar aquí en la playlist de YouTube de Caracol. Tiene ya más de 200.000 reproducciones, por cierto, 220.000 juraría. Así que esto es algo que le permea en todas las capas sociales y en todo, obvio, en los países donde hay más grupos criminales con más importancia, pues es más fácil, pero realmente es algo que aunque el origen esté en la miseria, pero luego el poder se apunta a esto. Y yo creo que también eso está en la base de que mucha gente en cierta medida pueda tener simpatía hacia alguno de estos grupos. Eso sí, es una simpatía, repito, envenenada, porque la crueldad de estos grupos y lo que hacen es absolutamente brutal. Muchas gracias a Alejandro Bernal, que en su Twitter alebernalpress con doble S, ha puesto la fotografía de Hidetoshi Tanaka, director de la Universidad de Japón y vicepresidente del Comité Olímpico Japonés, sentado al lado del señor Shinobu Tusaka, jefe del sindicato de clanes de Yakuza. Una foto que fue polémica en Japón. Es que es increíble, o sea, aquí me hago una foto con el más mafioso del país, aunque los Juegos Olímpicos vengan acá. Y eso que estamos hablando de Japón, uno de los países más, digamos, avanzados socialmente del mundo y donde miseria pues hay poca, la verdad. Entonces es una cosa como de loco, no sé si es un poco atracción hacia el mal que tenemos y demás. Ahora después, en muy poquito, vamos a empezar a leer vuestros comentarios. Bueno, si queréis voy a arrancar yo un poquito contando la historia de la mafia. No está claro, no se sabe el momento en el que arranca la mafia en Italia. La más famosa de todas a lo largo de la historia siempre se conoció como la Cosa Nostra. Pero la Cosa Nostra era y es, porque todavía existe, la mafia siciliana de la isla de Sicilia. Con tanta importancia, que por cierto, luego si queréis puedo abundar un poco más sobre el dato, aunque no sé si va a dar tiempo hoy, colaboraron con los aliados en la invasión norteamericana de Sicilia en contra del gobierno de Adolf Hitler, del mandato nazi. O sea, los gobiernos se han aliado con la mafia también cuando les ha interesado. Bueno, pues no se sabe exactamente cuándo surge la Cosa Nostra. Hay gente que piensa que nace en 1799 en un pueblo que se llama Mazzana del Valle, en Sicilia. Lo que sí está claro es que la primera vez que se escribe la palabra mafia en la historia es en 1863 y en concreto lo hace un juez que se llama Pietro Cala. Él en un escrito de un juicio, él habla por primera vez en la historia de la palabra mafia. Ellos asimismo, dentro de la Cosa Nostra, se llaman asimismo hombres de honor. Y siempre la estructura de la mafia siciliana se basó en las familias, por algo que es muy sencillo: sangre de tu sangre no traiciona. A día de hoy existen 4 grupos mafiosos en Italia. Está la Cosa Nostra, que está en Sicilia, está la 'Ndrangheta, que está en la Calabria, que es la más poderosa con mucha diferencia, está la Camorra napolitana de Nápoles, y luego está la Sacra Corona Unità, que es la última, que es del estado de Puglia, pero que son realmente muy poquitos. Bueno, ¿y por qué es tan famosa la Cosa Nostra, la mafia siciliana? La mafia siciliana es tan famosísima a nivel mundial y ha dado pie a tantas novelas y tantas películas porque estos señores a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, saltaron de Sicilia a Estados Unidos y volvieron a montar las mismas organizaciones criminales. Bueno, si existen desde el siglo XVIII mínimo,
que esto sería para otro programa, porque hay gente que lo relaciona con la Garduña, que es que tiene que ver con los españoles cuando Sicilia era española y demás, y tiene que ver con la Iglesia Católica, por cierto, pero nunca se ha podido demostrar, es una hipótesis, con lo cual, si esa hipótesis fuera cierta, sería anterior. La Garduña básicamente era matones que la Iglesia contrataba para quitarse de en medio al que no le interesaba. Bueno, la primera vez que públicamente se habla de la Cosa Nostra, ojo, en el más beneplácito, o sea, en la forma más fácil y tal, o sea, la mafia nace en el siglo XVIII, la primera vez que alguien habla públicamente de esto es en 1986, en concreto es Tommaso Buscetta, en un juicio, en el juicio Manos Limpias, es la primera vez, el primer mafioso en 2 siglos que habla claramente y que dice, sí, la Cosa Nostra no es un mito de las novelas y tal, esto es real y funciona así. O sea, tardaron 2 siglos la policía italiana y el FBI y todos en que uno de ellos hablara. Y creo que en cierta medida esto ha supuesto también el principio de algo, de una serie de estructuras que han caído en decadencia a la hora de mover el crimen como se movía antes. Una de las cosas más famosas y más comentadas de la Cosa Nostra que habréis visto en las películas es la palabra omertà, que es muy siciliano, esto de la omertà. La omertà es el silencio sagrado. ¿En qué se basa esto del silencio sagrado? Tú no puedes hablar de otro mafioso, aunque sea de otra familia, con alguien de la autoridad, aunque a ti te condenen por un crimen que no cometiste. Fijaros lo importante que es esto. Y además, en Sicilia dicen, si te condenan por un crimen que no cometiste, lo que dicen es lo siguiente: si salgo de aquí, me vengaré y te mataré. Y si me muero en la cárcel, pues te perdono. Pero en ningún caso se puede hablar. Fijaros qué frase tan dura, ¿no? O sea, si salgo de aquí, me vengo y te mato. Pero si no, pues te perdono. O sea, se acabó. O sea, el caso es que en ningún concepto se puede hablar. Y si alguien habla, estaría condenado él y por vergüenza, además, absolutamente toda la familia. Nunca podemos dejar de pensar que la mafia siempre es un tema de familias. Eso fue su fortaleza durante más de 2 siglos y ahora ha sido su perdición. Porque cuando sabes que una persona pertenece a la Cosa Nostra, toda la familia está implicada y son más fáciles, obvio, de vigilar. Era algo súper bueno hace 2 siglos y ahora para el tema del crimen pues no es tan bueno. Comentan los historiadores que escriben de la mafia, esto me parece muy curioso, que realmente desde que existía el Imperio Romano, ya Roma, la antigua Roma, era una cuestión de clanes. Y así fue toda la historia. El origen de la mafia siciliana. Lo que los historiadores básicamente están de acuerdo es que la miseria que hay después de que termine la Sicilia feudal es el caldo de cultivo de la Cosa Nostra. Algunos hablan de una figura que son los gabelotti. Los gabelotti es la gente que negociaba el precio de las cosechas para ponerlas en el mercado y hacían de intermediarios entre los terratenientes y el mercado. Y entonces estos aprendieron a especular y es posible que el origen de la mafia en cierta medida esté en los gabelotti. Pero todo lo que digo son conjeturas, certeza ninguna. Como os he dicho, la primera persona dentro de la Cosa Nostra que habla de esto lo hace en 1986. Bueno, la mafia siciliana, la Cosa Nostra, se instauró en el gobierno italiano, y eso está claro, con los políticos desde comienzos del siglo XX. Se aliaron con la izquierda, curiosamente, pero bueno, se pueden aliar con la izquierda, con la derecha, que nadie de izquierda se sienta ofendido, porque realmente a la mafia la política siempre le interesó
bastante poco. Según otro arrepentido de la Cosa Nostra, Leonardo Messina, dice que 10 hombres de honor pueden formar un clan mafioso. Eso sí, no hay nadie que pueda pertenecer a la Cosa Nostra si no es siciliano. Eso es algo que está total y absolutamente prohibido. El dicho siciliano es: sangre buena no traiciona. Entonces, bueno, hay un montón de familias. Se habla a día de hoy, por ejemplo, que quedaría, y esto no es ciencia ficción, la familia Corleone, que tenía como 39 miembros, la familia Corso, que tendría unos 65, y básicamente no se sabe el número de personas exactas que pertenece a día de hoy a la Cosa Nostra. Según cuentan todos los periodistas y todos los investigadores, la Cosa Nostra, desde los 80, por culpa de este señor, de Tommaso Bruscetta, hasta día de hoy, ha perdido muchísimo poder, muchísima influencia y muchísima capacidad de mover dinero. Y lo que hace a la Cosa Nostra famosa a nivel mundial, como he dicho, es el hecho de que vayan a Estados Unidos y que el gobierno norteamericano les dio el mejor regalo que podía hacerle: darle la ley seca. Con la ley seca hicieron que en un mismo sitio controlasen todos sus negocios: juego ilegal, prostitución, droga, más el alcohol, que estaba prohibido. O sea, se lo pusieron en bandeja. El más famoso, o que aparece en más películas, todos lo conocéis, obvio, es Al Capone. Aunque Al Capone controló Chicago, efectivamente, pero no fue el mega gran mafioso, ni mucho menos. Al Capone, además lo trincaron, y fue un tema personal de Edgar Hoover, porque Al Capone era muy fanfarrón. Lo que hicieron fue meterle 11 años de prisión por evasión de impuestos, pero ni siquiera le cogieron por todos los negocios ilegales que él tenía. El gran mafioso italiano en Estados Unidos, y el que reestructura la mafia siciliana, la Cosa Nostra en Estados Unidos, es un señor que se llamaba Lucky Luciano. Lucky Luciano, que además era un personaje muy curioso, porque le cortaron el cuello y lo ahorcaron, lo dejaron abandonado y no se murió. Por eso decían que era un tipo así como con mucha suerte. Y Lucky Luciano lo que hizo es algo muy sencillo. Él dijo: si nos metemos en guerra entre nosotros como en los tiempos de Capone, al final nos van a trincar a todos. ¿Por qué no nos repartimos el país? Hacemos las cosas bien. Yo soy el jefe de jefes, controlo esto. Y es muy curioso, porque en el pacto el que llegó con otras familias, dejó 3 ciudades libres donde cualquier mafioso podía invertir y tener territorio, que eran Las Vegas, Miami y Atlantic City. Lucky Luciano fue el primero que invirtió en la ciudad de La Habana, en Cuba, tan ligada a la mafia, todos los negocios de casinos y prostitución que había en La Habana. Y esto, muy resumido, es la historia de la famosísima Cosa Nostra. Faltan 4 minutos. Cuando arranquemos la siguiente hora vamos a leer vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal, Rubi Hernández, ¿qué opináis de la historia de la Cosa Nostra, que realmente es la mafia siciliana, la mafia que más hemos visto en películas y en novelas? Bueno, hay unos elementos muy interesantes de toda la narración que hiciste, y es ese carácter sectario que tienen las mafias, ¿no? Eso de para poder ser miembro, cumplir con ciertas características, como el de la sangre, como el del lugar en donde naciste, como ser de la familia, porque no los vas a defraudar, el código del silencio, bueno, todas estas características que la hacen fascinante, porque no cualquiera puede ser miembro de. Entonces, poder llegar a ser miembro de, pues por supuesto que se convierte en una meta, y se convierte, como lo que decíamos al inicio, un mecanismo de ascenso social, un mecanismo para llegar a ser de una élite, de un clan al que no cualquiera puede hacer parte. Entonces, este momento, guardar el silencio, la omerta como código de silencio, pues por supuesto los blinda de una manera, y es allí donde el lenguaje tiene y el secreto tiene el poder que tiene. Y cuando
este señor Tomasio Buscetta hace las declaraciones y la pone vulnerable, sí, claro, la populariza, la hace famosa, todo el mundo de alguna manera confirma el mito de la mafia, de la existencia de la mafia, pero yo creo que se vuelve en ese momento un ícono de la cultura pop. De todas formas, el hecho de El Padrino, y bueno, que empieza, que el mismo Padrino, es interesante que a Coppola le toca pedirle permiso a la mafia para hacer la película, ¿no? Es uno de los datos. Él tiene que se acerca a una de las personas más famosas en ese momento, a un mafioso que todavía está como de dudosa quién fue la persona que le autoriza. No creo que lo digan así como tan abierto, pero él le dice, ok, desde que no digas la palabra mafia en la película, la puedes hacer. Y de hecho le entrega elementos, le entrega elementos para poder hacer la película, pues con los elementos que tiene y que la hacen tan popular. Hacen de todas maneras que se vuelva un ícono de la cultura y pues como lo vamos a ver más adelante, de hecho se vuelve una obsesión para los mafiosos de otras partes del mundo, llegar a parecerse en algo a la Cosa Nostra, llegar a parecerse en algo a esta élite que es no sé, como guardando las proporciones como los reinados en Inglaterra y en otras partes del mundo. Aquí la mafia hizo su propio gueto que pues era envidiable de alguna manera para algunos poder estar allí. No, y luego el tema del código del honor y el hecho de que se llamen hombres de honor y el hecho de que no guste o no, además, sí ayudaron y han ayudado a gente pobre, y eso es incuestionable, nos guste o no. Y han sido asesinos y narcotraficantes y han destrozado la vida de gente por culpa del narcotráfico y han hecho trata de blancas y hacen extorsión y han hecho secuestros. La mafia siciliana no tanto, mucho más la Nandreta, pero igual que hacen eso, luego de repente hacen otras cosas y así se ganan el favor de la gente. Alejandro Bernal, tiene muy poquito tiempo porque falta un minuto para las 11. Juanje, un dato muy curioso sobre la Cosa Nostra es que la BBC de Londres, a través de una investigación, reveló que esta mafia italiana estaba metida en unos proyectos financiados por el gobierno de los Estados Unidos para manejar unas granjas eólicas. Esto fue un auténtico escándalo en Europa a comienzos de la década pasada y, como les decía hace unos segundos, una investigación destapada por este importante medio británico. Es que lo que ha hecho la mafia, no solamente la Cosa Nostra, la que más lo ha hecho la Nandreta, es meterse en política para trincar plata de todos los proyectos de autopistas y de absolutamente todo. Eso sí, por lo menos allí las autopistas las hacen, porque aquí en Colombia se roban la plata y luego ni las hacen. Por lo menos la mafia italiana, la carretera te la deja. Se han llevado una plata, pero por lo menos está la carretera, porque aquí en Colombia es que ni eso. O sea, lo de aquí es mucho más. Que nos estemos riendo de eso, pero es verdad. Pero es que es verdad. O sea, posiblemente el país más corrupto de Europa por condenas a políticos es España, incluso más que Italia, pero las carreteras están, se han robado ni te cuento, pero bueno, por lo menos el coche va por ahí, pero aquí es que ni eso. En fin, ¿qué es lo que están preguntando o comentando a través del numeral Misterio Caracol? Alejandro Bernal. Aquí Juan G. Diego Ferreira nos dice lo siguiente: la Juventus de Turín fue mandada a segunda división cuando se descubrió que sus títulos, jugadores y funcionamiento eran patrocinados por la mafia de Turín. Mira, eso no lo conocía. Lo que sí es conocidísimo es la relación entre Diego Armando Maradona y la camorra napolitana. Eso ha dado pie a infinidad de historias, de artículos, y no sé si incluso algún documental, pero sí, ahí sí está clarísimo, por ejemplo. Que, por cierto, le utilizaron un montón. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Y ahí, Juanje, una precisión sobre lo que nos decía Diego. Más que relación con la mafia, a la Juventus la descendieron por amaño de partidos. Porque en ese sentido es bastante estricto el calcio. Carlos nos comenta lo siguiente: ¿qué tan cierto es que los fachos italianos casi exterminan a la Cosa Nostra en Italia? Los fachos, no sé a qué se refiere eso. Fascistas. No, qué va. Eso hasta que no habló en el 89 ni se inmutaron. Qué va. Para nada. Además eran aliados, en ese momento eran aliados del gobierno, no hay pruebas de que eso haya sucedido. No, para nada. ¿Qué más preguntas hay?
Aquí Mauricio Pérez nos pregunta, ¿cuál es la mafia más peligrosa de Europa? ¿La italiana, la rusa o cuál? La italiana o la rusa. Yo creo que a día de hoy, o sea, de terror y demás, la rusa. Vale, y mira, voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en ese tipo de cosas hace, Dios santo, 20 años, yo hice durante 4 meses reportajes de prostitución. Todos los fines de semana iba a un lugar de España a hacer un reportaje de prostitución. Y cuando fui a Barcelona, me dijo un guardia civil, me acordaré toda la vida: oye, no sé quién leche ha venido de Rusia, que la prostitución cerca de las Ramblas y demás, toda la vida la han llevado los gitanos, dice, y se han quedado con el mercado en una semana. Dice, y me dijo el guardia civil, te voy a explicar muy fácil. Los gitanos tiran de navaja y algunos a lo mejor tienen una escopeta, cañones recortados o algo. Los que han llegado tienen entrenamiento militar y pistola. Dice, la ducha duró ni una semana. Acabó. Se quedaron con todo el mercado de la prostitución. Estoy hablando, yo trabajaba en Antena 3, eso fue el año 2002. Estoy hablando del año 2002. Para que te hagas una idea. Sí, efectivamente. Mientras que yo creo que la mafia italiana sí que tiene ramificaciones en todos lados, y aquí en Colombia hay, segurísimo, y luego daré además un dato sobre eso, pero realmente quizás así la más terrorífica, la que más miedo da y demás es la mafia rusa, sí. Aquí Jair Chaux nos adjunta una foto del famoso actor Forest Whitaker y nos dice lo siguiente: Godfather of Harlem cuenta la historia real del gángster Bumpy Johnson, que se abre camino en Harlem durante los años 60 después de pasar 10 años en prisión. Un famoso capo norteamericano, Juan G. Sí, traficante de heroína. Efectivamente, sí, que se hizo con todo el mercado de la heroína porque la traía directamente desde Vietnam. Sí, esa película es buenísima, sí. Y la historia real, el tipo sigue en la cárcel, creo, juraría. Wow. Aquí Carolina Becerra nos dice, se dice que la toma del Palacio de Justicia se realizó por orden y con dineros de la mafia, particularmente del Cártel de Medellín. Eso siempre se ha hablado y aparece en la serie Narcos, pero yo no tengo ningún dato que pueda refrendar eso. Entonces, como soy periodista, de lo que no sé, prefiero Lo cierto callar. Es que hubo, tal vez de lo que se puede decir allí, es que hubo desaparición de archivos cruciales que hubieran podido implicar a personas de la mafia en procesos de extradición, que estábamos hablando en ese momento en Colombia en procesos de extradición, y sí hubo definitivamente desaparición y quema de archivos por completo en ese sentido. Entonces es muy probable que esa sea la razón por la que se piensa o la que se ha atribuido a manos de la mafia detrás de la toma del Palacio de Justicia. Eso es lo que aparece en la serie Narcos y eso es lo que dicen muchos periodistas, que es extraño que cuando se metieran en el Palacio de Justicia fueran justo a quemar todos los archivos que tenían que ver con el Cártel de Medellín. Como si realmente el Cártel de Medellín hubiera financiado, lo hubiera pagado al M-19 para que hiciera eso. Y eso es lo que dice todo el mundo, lo que opinen ustedes a través del numeral Misterio Caracol. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Diego Ferreira nos dice, Luque Luciano era dueño de casi todos los casinos y prostíbulos en Cuba durante los años 40 y 50. Sí, es que empezó a invertir dinero, pero mucho, efectivamente. Sí, ahí puso su pie la mafia en Cuba, sí, efectivamente. Una preguntita más. Aquí Ivonne Cárdenas nos dice, la mafia es algo que ha estado presente en nuestro país, incluso en la política, en nuestra realidad, y alimenta toda esta violencia que nos aqueja desde hace años. Efectivamente, y una cosa muy sabida, por ejemplo, es que no había forma de coger a nadie del cártel de Cali, pues porque tenían comprados a jueces, ministros y todo lo que hiciera falta. Una cosa absolutamente loca. Bueno, voy a seguir con la exposición de la mafia italiana y a ver si nos da tiempo a llegar a los carteles de la droga de América Latina, porque vamos súper retrasados. Bueno, la mafia italiana a día de hoy, más importante con diferencia y desde hace muchos años, es la 'Ndrangheta. Y se piensa que en la actualidad son en torno a unas 155 familias y 6.000 miembros en Italia. Son todo clanes familiares y para no pelearse entre ellos se sabe que se reúnen todos los años para los capos de esas familias
para repartirse territorios y que no haya problema entre ellos, porque siempre que hay una guerra, al final es mucho más fácil que te trinquen, mientras que si no haces ruido y pasas por discreto, puedes seguir ganando dinero. Para que os hagáis una idea, hay una cifra que es espectacular o espeluznante, no sé cómo decirla. Se calcula que en el año 2007 la Nandreta llegó a ingresar entre 35 y 40 mil millones de euros. Atentos al dato, año 2007. Entre 35 y 40 mil millones de euros. Tienen negocios, restaurantes, supermercados, están metidos en el mundo de la construcción, obvio los contratos del Estado para obras públicas, aparte como siempre de drogas y de trata de blancas, prostitución y de juego ilegal. Estos han empezado a estar un poco en declive, aunque siguen siendo muy fuertes después de la captura en el año 2014 de Pantaleone Mancuso en Argentina. Lo trincan en Argentina, lo extraditan a Italia y ahí empieza en cierta medida un declive. ¿Por qué? Porque la sangre no traiciona, pero si te trincan ya saben que toda tu familia está implicada. A día de hoy el macrojuicio que se está haciendo en Italia a 355 mafiosos pertenecientes a la Nandreta, el principal acusado es Luigi Mancuso, obvio también de la familia Mancuso. Curioso que esté, por ejemplo, este senador que os he dicho, Giancarlo Pitelli, amigo de Silvio Berlusconi y miembro del partido Forza Italia. Todos los detenidos son de diciembre del año 2019 y aún así se piensa que tienen ramificaciones en los 5 continentes o contactos en los 5 continentes. Repito, en este juicio hay 900 testigos y 400 abogados. Pasemos al siguiente grupo mafioso en importancia en Italia, que es la Camorra Napolitana. Y este es muy diferente porque es una mafia, es una organización criminal que no es rural, como si la Cosa Nostra, como si es la Nandreta. No tiene una base rural, sino que es una mafia urbana. Es mucho más joven que las otras dos mafias, aunque se piensa que pueden llegar a facturar unos 5.000 millones de dólares al año, que no está mal. Sí, no está nada mal. Controlando con tráfico de drogas, pero bueno, comparado con los 40.000 millones de euros, que son 50.000 millones de dólares de la Nandreta, pues vamos, son unos pringados al lado. Aunque aún así, bueno, básicamente, tienen muchísima relación con los carteles de la droga en Sudamérica para introducir droga en Italia y en el resto de Europa, y se habla que son en torno a unos 114 clanes y unas 5.000 personas. Repito, es muy distinto porque la familia no tiene tanta importancia en la Camorra Napolitana como en otras mafias y es más abierta a que entren personas. Un detalle curioso, por ejemplo, es que en 1980 se detiene en Perú a Humberto Amaturro, que estaba encargado de llevar cocaína hasta Nápoles y que, según la DEA, eran los grandes financiadores del grupo terrorista Sendero Luminoso. Fijaros lo importante que es la relación entre grupos terroristas, porque el narcoterrorismo es una cosa que se inventó aquí en América Latina, entre la mafia y este tipo de grupos. En julio del año 2019 se incautaron en Génova 538 kilos de cocaína colombiana que iban directamente a la Camorra Napolitana. O sea, ¿la Camorra Napolitana tiene relación con los cárteles de la droga colombiano? Sí, segurísimo, sin ninguna duda. A título curiosidad, voy a contar una cosa. Yo no le conocí, pero estuve al lado de él 20 veces fácil. En Granada, en mi ciudad, hubo uno de los capos de la Camorra Napolitana, Nunzio Di Falco, que está condenado a cadena perpetua en Italia. Yo era un niño, yo tenía 20 años cuando lo arrestaron,
y yo coincidí con ese señor como 20 veces en un mismo pub donde trabajaba una amiga mía. Era un señor que siempre llegaba allí con un tipo que era guardaespaldas, que escondía una pistola. En una ciudad pequeña, al final eso yo creo que era demasiado escandaloso, y pasó lo que pasó, y al final le agarraron. Pero sí sé, por ejemplo, que se hizo con todo el control de la venta de droga en la ciudad y demás. Es curioso, pero yo lo recuerdo con un tipo como muy, no sé cómo decirlo, como muy frío. Y recordaré toda mi vida, llevaba en la mano izquierda un Rolex de oro, que aquello pesaba como medio kilo. Era una cosa un poco absurda, sí. Y nunca hablé con él, pero sí le vi 20 veces y estuve al lado de él, pero 20 veces. Es una historia curiosa y no voy a dar más detalles, que yo tengo que volver a Granada, vaya que me peguen 2 tiros cuando llegue por ahí. Calladito, estoy más bonito. Y para cerrar el tema de la mafia italiana, el último grupo es la Sacra Corona Unita, que nacen en 1981 en la región de Apulia y que tiene que ver con básicamente personas de la camorra napolitana que se van hasta esta región y crean un nuevo grupo mafioso. Esta es la historia del creador, se llama Raffaele Cutolo. Y esto es una radiografía de la historia, muy breve, de la historia de la mafia italiana y de los principales grupos mafiosos, que son estos 4 con mucha diferencia. Alejandro Bernal, Rubi, ahí tenéis el micro para hablar. Bueno, pues aquí en todas ellas, en cada una de las que nombraste, hay cosas muy interesantes, pero pues que se repiten, y es el juramento a pertenecer. Todas ellas tienen una particularidad, a pesar de que hemos encontrado lo que hablabas de la camorra, que esta es una situación que estamos hablando del año 2020, o sea, esto no es algo muy antiguo, es algo que es una relación, y como decías tú, tiene presencia en este momento en el territorio nacional, en Colombia, pero hay un código de hombres de honor que la caracteriza. La mafia italiana, si tiene algo que es de pronto su elemento romántico, su elemento que ha sido más mitificado con el paso del tiempo, es esa calidad de hombre de honor y hombre que actúa con justicia. Eso le da como ese velo de que algunos de sus crímenes pueden llegar a ser justos, que algunos de sus crímenes pueden llegar a tener justificación en la medida en que los códigos de honor se rompan, pero no obstante, yo a veces creo que es como esa imagen que nos venden un poco como para poder aceptar la aparición de esos grupos en nuestra cotidianidad. Esa es la mitificación que la gente le da. Lo tuvo que matar, pero era que tenía que, para que la organización continuara, para que la organización siguiera, para proteger a su familia, para proteger el dinero. Eso es algo que es característico de los grupos que has nombrado, los hombres de honor, y la necesidad, lo muestran como una necesidad del hecho de cometer crímenes para proteger las organizaciones y para poder estar al día. Y pues sí, es un poco extraño. Yo, digamos que en el trabajo que he desarrollado en diferentes partes de Colombia, alguna vez escuché a alguien en una de las latitudes, por una de las salidas en el tapón del Darién, escuchar que había presencia de todos estos grupos. A veces era extraño ver personas italianos en aeropuertos que, pues bueno, ustedes que conocen Colombia es o sea, un aeropuerto en Quibdó, un aeropuerto en Puerto Tejada, o sea, unos lugares en donde uno dice, bueno, ¿qué hacen personas italianas aquí? Nunca lo relacioné, pero ahora que lo nombrabas, decía yo, bueno, ahora que estabas hablando de eso, pensaba hasta qué punto yo también me he rozado con personas que seguramente están haciendo algún otro tipo de negocios más creativos en el país.
Muy bien, no, hombre, ellos tienen todo un halo de romanticismo por muchas cosas, o sea, por ejemplo, por la entrada, cómo se hace la entrada en ese tipo de grupos mafiosos, como es, por ejemplo, el caso de la Nandreta. En la ceremonia, para poder entrar, pues lo que comentan los arrepentidos es que se pone un revólver y una pastilla de cianuro, y ese es tu futuro si traicionas a la mafia, o el revólver o la pastilla de cianuro, no hay una opción C, ¿vale? Entonces, claro, pues todo esto le da pues un halo de romanticismo tremendo. Alejandro Bernal. Juanje, algo muy interesante sobre la Nandreta, tal y como usted nos lo comentaba en su exposición de hace unos minutos, es que se reconoce al día de hoy en toda Europa como quizás la mafia italiana más poderosa y también una de las que tiene mayor influencia en el continente. En el año 2007 hay un antecedente sobre un crimen producido por la Nandreta en la ciudad de Duisburg, allá en Alemania. Básicamente, tras unas investigaciones, las autoridades de esta ciudad germana y varios medios de comunicación reportaron cómo 6 ciudadanos italianos señalados de pertenecer a diversas mafias, entre ellas la Nandreta, fueron encontrados sin vida dentro de unos vehículos abandonados frente a un restaurante italiano. Este crimen se le atribuyó a la Nandreta y, según algunas cifras, se establece que el 80% del tráfico de cocaína en Europa estaría manejado en este caso por la Nandreta italiana. Sí, la muerte de jueces, de igual manera es interesante ver todo el prontuario que tienen de muerte de jueces con carros bomba. También pues tuvo una época de bastante consistencia, no todo el tiempo estaba sucediendo, y era la manera en que podían, si no los compraban, entonces pues los mataban. Sin embargo, mostrándose siempre ante el público como ese halo, lo que decía Juanje, de romántico, que de romántico no tiene nada. Bueno, uno de los mandamientos del soldado que comentó un mafioso arrepentido, Salvatore Lo Piccolo, me parece muy curioso. Por ejemplo, es de respeto ser puntuales. Que eso si lo aplican aquí en Colombia, madre mía, pues el país se va al carajo. Porque aquí puntualidad. El país de la impuntualidad, es verdad. Pero bueno, es que no deja de ser curioso, ¿no? O sea, no deja de ser curioso todo este tipo de cosas que hacen y todo ese halo de romanticismo que les rodea. Yo creo que es la mafia clásica, quizás también gracias al celuloide y gracias a la literatura, y porque realmente es muy antigua y es algo que es típico de Italia. En el resto de Europa no podríamos comparar ninguna organización criminal, aunque existe la mafia albanesa y existe la mafia rusa, con la mafia italiana, que tiene 3 siglos de existencia, que algunos piensan que más, y que ha controlado buena parte del crimen, no solamente de Italia, sino de toda Europa, ¿no? Y ha sido capaz de imponerse en Europa a base de crueldad, aunque hay que decir que están bastante tocados. La Nandreta sigue siendo la más importante, pero de los últimos años para acá pues realmente han ido bajando por eso, porque su fortaleza fue la familia y su debilidad a la hora de la investigación policial fue también la familia. Efectivamente. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a arrancar a hablar de otras mafias. Pasamos de esta, y yo creo que una de las más populares, y te digo, Alejandro, que tienes 2 minutitos solo, ¿vale? O sea, una pequeña introducción y luego sigue. Alejandro Bernal, ¿qué son las tríadas chinas? Pues, Juanje, básicamente grupos mafiosos de este gigante asiático que incluso estuvieron involucrados en la llegada, el ascenso al poder de un gobernante como lo fue Chiang Kai-shek, rápidamente viajando con el vehículo más poderoso que la imaginación, un viaje por la historia. Su origen se remonta al siglo XVII y básicamente nos lleva a la época de la resistencia, en la cual pues una cantidad de personas que se estaban oponiendo a las invasiones mongolas, pues estas personas que estaban oponiendo resistencia a esta invasión en China, pues se instauraron en la dinastía Manchú. En este vergel, en este contexto, Juanje, comenzaron a surgir una serie de sociedades secretas, y a partir de ese momento se comienza a identificar esto que se podría denominar como las tríadas. ¿Y por qué
se les denomina de esa manera? Es porque muchos de estos grupos, de estas personas que hacían parte de estas resistencias, que comenzaron a unirse en bandas criminales, comenzaron a utilizar un símbolo que era en este caso un triángulo conformado por una trinidad muy importante dentro del orden cósmico de los budistas. Esta trinidad representa el cielo, la tierra y el hombre. Así que bajo estos tres elementos, estos tres conceptos, se organizaron esto que posteriormente se conocería como las tríadas. Avanzó el tiempo y tenemos que situarnos, Juanje, ya en lo que es el siglo XIX. Los británicos pues intentaron hacerse cargo, en este caso, del comercio del opio, y en este contexto, en este vergel del tráfico de este estupefaciente, pues las tríadas literalmente comenzaron a ganar más poder, a imponer su fuerza y su orden criminal a través pues de unos métodos bastante poco ortodoxos. Así que eso a grandes rasgos, que en detalle ya lo veremos. Así que, Juanje, estábamos en el siglo XIX, las tríadas comenzaron a tener mucha influencia en el comercio legal del opio, y aparece un personaje fundamental en esta historia, un hombre que se conoce como Tu Yue-shen, que tenía un apodo bastante particular en la Shanghái de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es que a este hombre se le conocía como Orejas Grandes. Bueno, resulta que él como tal entró a formar parte de estas tríadas, de estos grupos mafiosos chinos a los 16 años de edad. Arrancó siendo un guardaespaldas que pues vigilaba a uno de los grandes capos que administraba un burdel que era propiedad de un grupo de tríada muy importante de la época que se conocía como la Banda Verde. Pues resulta que este señor Tu Yue-shen comenzó a ganar poder a través de diversas estratagemas, y con el paso del tiempo se comenzó a convertir en el auténtico líder de esta tríada, de la Banda Verde, uno de los grupos mafiosos más importantes de China de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Fue tal su poder, Juanje, Ruby y oyentes, que un líder político muy importante de China en aquel entonces, Chiang Kai-shek, le ofreció el monopolio del comercio del opio a este hombre a cambio de eliminar a todos los sindicatos comunistas de Shanghái. Este hecho histórico se conoce como la purga de Shanghái en específico, y pues se comenta que este hombre, Tu Yue-shen, ordenó asesinar a miembros de estos sindicatos en el año 1927, los exterminó. Y a través de esta cantidad de asesinatos múltiples y selectivos, Chiang Kai-shek pudo llegar al poder en China. Hay algo muy interesante, Juanje, porque nuevamente vemos la relación de las mafias, la política y esta consecución de poder. Es uno de los grandes hitos dentro de el actuar de estas tríadas en este gigante asiático. Curiosamente, cuando los comunistas tomaron el poder en China en 1949, este Tu Yue-shen tuvo que refugiarse en Hong Kong, y desde ese momento se conoce en específico esta isla como el gran epicentro, la gran base de operaciones desde la cual las tríadas chinas pues funcionan hasta el día de hoy. Algunas de las tríadas más conocidas, o al menos más renombradas al día de hoy, son, por ejemplo, la Nueva Virtud y Paz, la Banda de los Bambúes Unidos, la Banda de los Cuatro Mares, y quizás la más conocida y la más temida al día de hoy, 14K. Se organizan en un orden, digamos, en una especie de sociedad que tiene unos patrones muy, muy claves, Juanje, y es que ellos se identifican con un nombre y un número. Por ejemplo, el líder de una de estas tríadas, de estos grupos, se puede identificar, o más bien se le conoce como el Señor de la Montaña, y el número es 489. Ellos utilizan esta estructura primero porque saben que el bien más preciado para ellos dentro de estos grupos mafiosos chinos es su identidad, y de esta manera poder preservarla en caso de tener una investigación en su contra.
un requisito clave para ser parte de una tríada china es ser varón y provenir de padres chinos. Nuevamente comenzamos a ver este tipo de, digamos, atributos que requiere una persona para ser parte de uno de estos grupos. Se comenta que el ritual de iniciación puede alcanzar casi 8 horas de duración y, sobre todo, algo muy importante, se establece bajo un pacto de silencio y sobre una premisa clave a la hora de entender las tríadas chinas: tríada por un día, tríada de por vida. Una vez ingresas, no puedes volver a salir, únicamente con la muerte. Con el paso del tiempo, Juan G., pues estos grupos han perdido bastante poder. Era algo que hablábamos detrás de micrófonos y se comenta que al día de hoy estas tríadas chinas controlan el ámbito de la falsificación de documentos a nivel mundial e incluso han llegado a generar ganancias por alrededor de 250.000 millones de dólares. Sin embargo, pues si lo comparamos con otras mafias, que ojalá nos alcance el tiempo para hablar de ellas, no son tan relevantes, son tan preponderantes. Sin embargo, al día de hoy, de todas maneras, tienen una influencia notable en barrios chinos y sobre todo en este gigante asiático. Pues te voy a decir una cosa. A nivel de dinero, después de los carteles mexicanos, posiblemente es la mafia que más dinero mueve. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que es el dinero ilegal se mueve de la siguiente forma, de la siguiente manera. Narcotráfico, mínimo 320.000 millones de dólares. Y eso hace que a día de hoy las mafias o los grupos criminales latinoamericanos sean los más importantes y los más poderosos del mundo. La falsificación, ¿vale? O sea, el reloj es falso, bolsos falsos, tal, 250.000 millones de dólares. Eso es lo que hace que las tríadas chinas sean a día de hoy tan importantes. Antiguamente controlaban el tráfico de heroína que llegaba hasta Estados Unidos. Eso ya a día de hoy está en muchas manos, pero simplemente como los ciudadanos chinos son 1.400 millones y están en todo el mundo, ellos están en todo el mundo, porque lo que hacen es que extorsionan a los ciudadanos chinos que están por todo el mundo, se encargan del tráfico de personas y luego son muy hábiles también en blanqueo de dinero, porque tienen lugares como Hong Kong y Macao donde son perfectos para poder blanquear todo el dinero del mundo. O sea que realmente, desde mi punto de vista, sí que tienen muchísimo poder. Por ejemplo, en mi país, en España, las tríadas chinas funcionan increíble. Y eso sí, silencio total, no asesinan, salvo que sea una cosa muy muy extrema. No les gusta, digamos, levantarse la capa y que les vean, pero aún así mueven muchísimo dinero, sobre todo por el tema de las falsificaciones. Mueven una cantidad de dinero brutal y controlan fábricas enteras en China, además. O sea, son que envueltos en ese halo de misterio, en ese anonimato en el que, pues, de una u otra forma los ha blindado, pues se les ha dado la oportunidad de delinquir en cosas, pues, muy macabras, ¿no? El tema de el tráfico de personas es uno de sus fuertes, pero sí. También lo de las clínicas ilegales y el tráfico de órganos es algo que se les acuña con bastante éxito, incluso con una presencia bastante fuerte en Chile y bueno, en todos aquellos países en donde haya un barrio chino, casi que hay presencia de ellos, y esa presencia no es solamente con esa extorsión, sino con ese tráfico que pues es muy oscuro, ¿no? O sea, pensar en tomar a una persona y secuestrarla para quitarle sus órganos, o bueno, todas las modalidades que hay alrededor de eso, eso es bien macabro. Sí te voy a decir una cosa, que es un tema que investigué bien y que me calentó mucho la cabeza. El tema del tráfico de órganos, desde mi punto de vista, es un mito. Y te voy a explicar por qué. Porque el que yo te quite el hígado no sirve para nada. Me hace falta tener el paciente receptor al lado y un cirujano. O sea, de tráfico de... Claro. Si yo te quito el hígado, ¿y dónde lo coloco?
O te quito un riñón, ¿dónde lo coloco? Y entonces, ¿por qué están es porque se les atribuye estas cosas? Bueno, cuando uno empieza a leer y uno empieza a buscar... Mira, cuando yo trabajaba en esto, es igual, porque claro, a mí me metían una presión para hacer reportajes increíbles, ¿vale? Es igual que el tema de las famosísimas snuff movie, películas con componente sexual donde se asesina a alguien, ¿vale? Dime algún sitio donde se haya encontrado una. Ninguno. Bueno, pues hay muchos mitos, ¿no? En Bogotá se habla de algunos lugares, pero es mito. Luego, fíjate, ¿no? Y luego dicen, no, tú es que hablas de ovnis y tal, y de eso no hay ninguna base, ¿no? Pues ríos de tinta sobre el tráfico de órganos a nivel mundial, ríos de tinta sobre el tema de las películas snuff movie, vale, dime un caso comprobado de fulano que le quitan un riñón y se lo ponen a Mengano. No hay ni uno. Porque si te pones a analizarlo fríamente, el que yo te mate a ti y te quite un riñón, ¿vale? ¿Cómo lo coloco? Okay. Claro, cosa distinta es que yo te diga, te doy $1 millón y como tienes 2 riñones, dame uno y pongo un tipo al lado, vale, que es el que le hace falta el riñón, vale. Bueno, pero cuando se habla de las clínicas ilegales atribuidas a ellos, pues no será también como por ese lado, ¿no? Ese tipo de extorsión. ¿Tú crees que un trasplante de riñón es como ponerle a uno senos y tal? Es súper complicado. No, sí, es una cirugía súper complicada. Yo cuando investigué eso hace muchos años, y que me llegaron a meter unas presiones tremendas, que si el tráfico de órganos o si la snuff movie, para mí son dos cosas total y absolutamente falsas. Al cártel de los Zetas se les acusó, por ejemplo, una vez iba un camión con menores de edad y tal, y que era para tráfico de órganos. Sí, hombre, súper sencillo que tú pases un camión a Estados Unidos con menores de edad, los mates allí y te pongas a vender órganos como el que vende cocaína en una esquina. No me lo creo. Y eso fue portada en medio mundo. Yo como investigador y como periodista, cuando me dediqué a eso, no me lo creo. Porque es muy complejo. Es que ponerte un riñón no se hace en cualquier clínica, ni con cualquier médico. ¿Cuántos médicos hacen trasplantes de riñón hoy día en Bogotá? ¿10? ¿15? Ni idea. Muy poco. Muy poco. Es muy fácil de controlar. Y es muy difícil, ¿vale?, que tú impliques a un tipo que es un médico que gana un platal del carajo, ¿vale?, a que se juegue el puesto y se juegue la vida porque un señor mafioso le dice que va a llevar un niño no sé qué, y cómo llevas el riñón. Lo llevas en una bolsa que va. Es súper complejo. Para mí, lo del tráfico de órganos a nivel mundial es un mito de principio a fin. O sea, no existe. Para mí, pero sinceramente para mí es un mito. Y el tema de las snuff movie, igual. Y es más, yo un día le hablaba con un psicólogo el tema de las snuff movie y me decía, mira, tú puedes ser el tío más pervertido del mundo. Ahora, que asesinen a una niña y le saquen las tripas mientras alguien tiene relaciones sexuales con ella, tampoco es agradable, ¿eh? Tampoco es agradable. Entonces, desde mi punto de vista, mira, yo que estamos haciendo un programa de mafias y de crimen organizado, desde mi punto de vista, esas cosas son, para mí, un mito. Mientras que el tráfico de cocaína es una cosa que sí que da miles y miles de millones de dólares y es mucho más fácil de hacer. Pero con este tema de las snuff movie, yo creo que hay todo una tela para cortar para hacer, bueno, digamos que algo paralelo. En Bogotá y bastantes lugares que se mitifican con eso, ¿no? O sea, sería muy interesante poder estudiar y, como dices tú, bueno, pues develar qué tanto hay o qué, bueno, hasta dónde. Mira, es de verdad un snuff movie y perdón que nos hemos salido del tema, pero creo que esto es interesante, ¿no? Porque yo que hago periodismo de misterio y tal, y en cambio luego hay otras cosas que se dan por dadas y desde el punto de vista son falsas. Mira, cuando la prensa norteamericana empezó a hablar de snuff movies hace más de 20 años, uno de las personas que solía aparecer en esta historia es Michael Aquino, que es el líder del templo de Set. Sí, súper luciferino conocido. Yo estuve entrevistando a la persona que llevaba el templo de Set en España. Y cuando le contesto la snuff movie se moría de la risa. Y me decía, ¿qué te crees? ¿Que yo me voy a Nueva York a tener una ceremonia para ver una porquería? No. Y me contó ceremonias que tenían con prostitutas, historias y demás.
el templo de Set nunca estuvo mezclado en el tema de Snap Movies. Me parece total y absolutamente falso. Me parece falsísimo. Entonces luego empezaron a decir, no, es que para ver Snap Movie te tienes que ir a Vietnam, perdón, o te tienes que ir a Camboya y tal. ¿Qué va? Porque tú coges a un ser humano y haces esas barbaridades que no son agradables y luego esa filmación, ¿cómo la comercializas? Tampoco fácil. Cuando yo investigué aquello, conseguí diferentes fotografías de niñas desnudas supuestamente con cadáveres humanos. Y lo denuncié a la Policía Nacional, obvio, como me corresponde. Los cadáveres eran falsos, no eran reales. ¿Qué va? Y analicé las fotos y las superanalicé, conseguí aquellas fotografías por internet, Era falso. Los cadáveres eran falsos. No es tan fácil. Y cuando hay otras cosas que te dan tanta plata, claro. Y sobre todo ellos que tienen garantizado cómo conseguir tanto dinero. Efectivamente. Bueno, señores, pues es que faltan 12 minutos, se nos ha ido el tiempo volando, no va a dar tiempo, otro día hacemos un programa sobre los carteles. Pero yo sí hay algo que quiero decir porque bueno, es la presencia femenina dentro del programa, y es que es muy extraño que en este fenómeno de la mafia, las mujeres solamente ocupan el lugar de o acompañantes o quienes están detrás de, o en la mafia italiana están supeditadas obviamente a la palabra de sus esposos, de sus hermanos. No obstante, tristemente célebre en Colombia hay una mujer que se relaciona muy fuerte con el tema de la mafia, que es Griselda Blanco, sí, que es la patrona del patrón. Si no vamos a poder meternos de pronto en el tema de los cárteles, porque seguramente eso nos va a dar, eso es otro programa, pero Griselda Blanco es una persona que está acusada de cometer directamente ella 250 asesinatos a mano de ella, o sea, lo que ella asesinó. Mandaba descuartizar personas si hablaban mal de ella. Se sabe célebremente de un hombre que le dijo que estaba gorda y lo mandó descuartizar. Hizo muchas atrocidades que pues se le atribuye, entre otras cosas, el modelo de sicariato, de asesinar a las personas desde las motos en Colombia, más o menos en los años 70, pues antes que el mismo Pablo Escobar lo hiciera. Y pues le puso a su hijo Michael Corleone, se hacía llamar La Madrina, además inspirada en la película El Padrino. Ella se hacía llamar La Madrina. O sea, la unión de toda esta situación, ¿no? De todo lo que vimos y lo que nos explicabas al principio de la mafia italiana, y cómo llega a pues, América Latina y específicamente en Colombia, detrás del tema de la droga, que es un tema tan lucrativo, y cómo da pie a que aparezcan este tipo de personajes, pues lo repito, tristemente célebres, que se reconocen, pues creo yo es de las muy pocas. Hay algunas italianas, mujeres mafiosas, pero ella se reconoce como una de las mujeres pues más crueles, y que pues se considera parte de los integral y pues la precursora del cartel de Medellín, que pues tanto daño le causó a este país. No, hombre, y tenemos en México, por ejemplo, a Teresa Mendoza. Teresa Mendoza también. Uh-huh. Efectivamente, o sea, aquí sí ha habido mujeres narcotraficantes y mujeres que han sido, digamos, capos de la droga. Yo creo que el hecho de que la mafia italiana sea tan de clan y tan familiar, donde se ha protegido a las mujeres y donde además las mujeres y los niños estaban fuera de la vendetta, fuera de la venganza, eso es algo que siempre apartó a la mujer de esos lugares de liderato dentro de la mafia. Mientras que aquí los grupos mafiosos, aunque también entran clanes familiares, pero son mucho más horizontales, son mucho, entre comillas, mucho más democráticos. Cualquiera que sea muy malo y muy habilidoso puede subir. Entonces, claro, mientras que porque la única mafia europea de la que hemos hablado
en la mafia italiana tiene una estructura muy diferente, donde es una estructura familiar, donde hay un cabeza de familia, donde la mujer y los hijos tienen que estar fuera porque no pueden ser parte ni siquiera de una venganza, de una vendetta, entonces son tremendamente diferentes, sí, efectivamente. Bueno, y faltan 8 minutitos. Y después de esto, que yo creo que también es bueno desmitificar cosas, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Cuando hablábamos de tráfico de órganos o snap movies o cosas así. Y Alejandro Bernal, una pincelada, porque faltan 8 minutos, la yakuza japonesa. Bueno, básicamente la mafia por excelencia, el grupo delictivo al menos más famoso y más reconocido en este país asiático, en Japón, se comenta que como tal sus orígenes se remontan al siglo XVII tras la caída del régimen feudal que provocó a su vez que muchos samuráis ya no fuesen necesarios. Entonces, ¿qué sucedió en este momento? Muchos de estos guerreros intentaron unirse a la sociedad, intentaron establecer otro tipo de trabajos y no pudieron lograrlo. Entonces, ¿qué hicieron? Se unieron y comenzaron a crear grupos delictivos, bandas organizadas, y se generó algo que se conoce en Japón como los machi-yoko, en la unión entre estos antiguos samuráis y campesinos. ¿Qué sucedió con estos machi-yoko? Pues básicamente eran grupos de campesinos y antiguos samurái que cuidaban entre sí a sus pueblos. Con el tiempo, estos grupos se fueron degenerando, se fueron tomando otro tipo de preceptos. Ya no era la defensa de un pueblo, sino se basaban en manejar el mercado de la prostitución, estupefacientes y demás, y fueron rebautizados como yakuza. El nombre yakuza es muy interesante, y es que se supone, pues de acuerdo a las personas que vivían en la Japón de esta época, que muchos de los machi-yoko en realidad eran muy aficionados a los juegos de azar. Y yakuza básicamente es la representación de varios números en japonés. Ya es el número 8, Ku el número 9 y Sa el número 3. Por eso se les rebautizó así. Básicamente la estructura de los yakuza, Juanje, en ese sentido tiene una similitud bastante similar a las de las mafias italianas. Su estructura es muy patriarcal. Se establece que el líder de estos grupos es el oyabun o kumicho, como le dicen otros, y sus lugartenientes vendrían siendo los saiko koman o los kobun, que vendrían siendo como el rango más bajo, los soldados, lo que vendrían siendo aquí los sicarios, los que ejecutan los crímenes. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.